Hola, ¿qué tal? Soy Mau y hoy les vengo a traer un ejercicio bastante codiciado y complicado si no lo encaramos de la forma correcta. Es el ejercicio 18 de física del CBC de MRV. Ahí tienen el enunciado, pueden ir leyendo mientras explico una cosita. Resulta que hace unos días estaba con un grupo de chicos del CBC y les presenté este ejercicio de una forma un tanto improvisada. No voy a mentirles, me salió la resolución en vivo de una manera bastante compleja. Es por eso que en honor a ellos les traigo este video también para ustedes que lo estén viendo, para que podamos de una vez por todas entender cómo se resuelven estos ejercicios complicados que tal vez nos exigen una cuota extra de imaginación y creatividad al resolverlos, ¿sí? También no traen nada nuevo, ¿sí? No traen nada nuevo a nuestra teoría, así que simplemente voy a arrancar suponiendo que conocemos un poquito de qué era un MRU. Pero voy a decir, vamos a repasar al menos el concepto de MRV, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que este es un MRV? Estamos en esa guía de física del CBC, física 03. Tenemos que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto nos indica, el variado, que va a tener una aceleración y que va a ser constante, ¿sí? Estamos indicando que cuando hay una aceleración constante distinta de cero, la velocidad no va a ser constante, es decir, va a variar. ¿Está bien? Por eso se le dice variado. Y ahora vamos a leer el ejercicio. Esta es la única teoría que necesitamos de momento. Vamos a leer el ejercicio para ver cómo aplicamos las técnicas que conocemos, las ecuaciones que podemos llegar a implementar para resolverlo, ¿sí? Hasta acá de teoría. Después es todo práctica. Bien. Una piedra que parte del reposo en caída libre recorre 67 metros en el último segundo de su movimiento antes de caer al piso. Bueno. Acá hay un montón de cosas que podemos empezar a extraer del enunciado para poder idealizarlo en un gráfico, ¿sí? Y en nuestra cabeza también, ¿no? Acá tenemos, en principio, este es el piso, este es el suelo, ¿sí? Y acá, bueno, dibujé una línea, no sé por qué, pero también nos va a servir como referencia, la voy a dejar. Y nos dicen que está en caída libre. Antes que nada, nos dicen que está en caída libre. Por lo tanto, yo sé que la aceleración de la que estábamos hablando, propia de todo MRV, va a ser en este caso la de la gravedad. Tal vez nos dicen que hay otra más, pero de momento caída libre significa, bueno, está cayendo con la aceleración de la gravedad. La dibujé con una flechita porque es un vector, pero no se preocupen por eso porque no lo vamos a usar en este ejercicio, ¿sí? Solo preocúpense por el valor de G, que tengo entendido que el módulo de G lo usan en el CBC como 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces nos dice que la piedra parte del reposo. Esto es importante y hay que empezar a reconocer ciertos estados del movimiento. Sabemos que la velocidad inicial, y la vamos a escribir así, la velocidad inicial es igual a cero, ¿no? ¿Por qué es igual a cero? Bueno, porque parte del reposo, estaba quieto, ¿sí? No importa en qué momento de qué momento yo esté hablando, sabemos que la velocidad, cuando comienzo a estudiar este problema, ¿sí? Es cero, es nula, estaba en reposo. Bien, y nos dice que recorre 67 metros la piedrita en el último segundo de su movimiento antes de tocar el suelo, el piso. Esto quiere decir que justo antes de tocar el piso, un segundo antes, por ejemplo, desde acá, ¿no? Desde acá, imagínense que en todo este trayecto transcurrió solamente un segundo, ¿sí? Recorrió además 67 metros, ¿sí? Así que podemos, por ejemplo, poner acá que recorrió 67 metros, ¿sí? Bueno, y nos dice, despreciando el rozamiento con el aire. Yo sé que esta parte es confusa, ahora la vamos a ver, pero se entendió, espero que se entienda. Nos dice, despreciando el rozamiento con el aire, determinar A, la altura desde la cual cayó, B, el tiempo que tarda en llegar al piso, C, la velocidad de llegada y graficar, bueno, vamos a hacer el punto A, que es el más importante, creo yo, y el resto deriva de eso bastante sencillo. Una vez que podemos plantear el punto A correctamente, el resto es simplemente nada, un poquito más de trabajo, pero no agrega dificultad, simplemente es desarrollar lo que ya tenemos, ¿sí? Entonces el punto A nos dice la altura desde la cual cayó. En principio, obviamente esto lo vamos a medir desde el suelo, ¿no? Desde el piso. Por eso voy a alargar un poco mi piso y voy a indicar algunas cosas que me parecen prácticas para este ejercicio. Y acá es donde viene la cuota de creatividad de la que estaba hablando, ¿sí? Importante. Voy a plantear que toda esta distancia, que va a ser justamente la altura desde la cual cayó, la voy a llamar H. Voy a plantear que se llama H. H mayúscula. Esto es un nombre que le puse para poder facilitar las cosas y saber entre nosotros, quien me está viendo, quien va a leer el examen en su caso, y yo mismo,
de qué estoy hablando, porque si no me pierdo, si no, no sé. Y voy a definir otra distancia que tiene que ver con esta distancia que va desde los 67 metros medidos desde el suelo hasta justamente el punto donde sería la altura desde la cual cayó, ¿sí? Hasta el punto desde la cual se soltó del reposo. Y la voy a definir como h minúscula. ¿Se entiende? Entonces fíjense una cosa, acá hay un patrón, ¿no? H minúscula, si le sumo este tramito que medía 67 metros, es lo mismo que decir H mayúscula. Vamos a ponerlo en letras para que no quede en el aire esto. H mayúscula, decíamos, es lo mismo que sumar 67 metros iniciales más, bueno, más H minúscula, ¿sí? Se ve eso, ¿no? Espero que sí. ¿Sí? Si sumo este trámite con este tramote, voy a obtener el tramo aún más grande, que es H mayúscula, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Bueno, esto lo hago para que tengamos algo de dónde agarrarnos, simplemente al momento de hacer las cuentas. Bien. Y bueno, ahora lo que sigue, simplemente, una vez que extrajimos todos los datos del problema que podíamos, ahora simplemente sigue plantear nuestro sistema de referencia. ¿Está bien? Esos son los pasos. Yo voy a plantear, en este caso, porque considero válido hacerlo, voy a plantear un sistema de referencia contrario al que la mayoría tal vez de ustedes plantearía. Están bien, los dos son válidos, ¿sí? La mayoría de ustedes plantearía el 0 acá, probablemente porque es la costumbre, el 0 está en el piso y miedo hacia arriba positivo. ¿Está bien? Yo lo voy a plantear al revés, porque recuerdo que en la clase que les mencioné, lo planteamos al revés y para que también les quede a los alumnos que estuvieron ese día. Bien, el 0 arriba y la I positiva hacia abajo. ¿Sí? Esto es un poco loco, pero bueno, va a tener todo sentido cuando vayamos progresando. Y también voy a decir que el tiempo inicial es igual a 0 segundos. Cuando se lo suelta, voy a decir que mi cronómetro estaba en 0 segundos, no que estaba en 3 horas. ¿Por qué? Porque probablemente me faciliten las cuentas nomás. El resultado va a seguir siendo el mismo si uno se maneja con otros tiempos, pero tenemos que tener en cuenta que hay que correr todo según el tiempo inicial. Es decir, si yo digo que empecé a las 3 horas, bueno, hay que correr todo 3 horas, ¿sí? En este caso no nos vamos a complicar la vida, vamos a decir que el tiempo inicial es igual a 0 segundos, ¿sí? Y bueno, por supuesto, estoy diciendo que la posición inicial, como empiezo desde acá arriba y estoy diciendo que mi 0 está acá arriba, ¿no? Como ambos son ciertos, la posición inicial entonces es 0 metros, ¿sí? 0 metros. Y esto es 0 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora es muy contrario a lo que hubiese pasado si elegía el 0 acá abajo. No, no. Y ahora seguramente al final vemos por qué. De momento sigamos con este sistema y luego les muestro tal vez cómo hubiese sido de la otra forma a la que ustedes seguramente están más acostumbrados. Bien, entonces ahora lo que queda por hacer es simplemente plantear las ecuaciones horarias. Vamos a plantearlas por acá. Vamos a hacer una línea y vamos a plantearlas por acá. Tenemos y función de tiempo, estas son las ecuaciones horarias para un MRV, es igual a y, perdón, acá había puesto x. Me disculpan, es la costumbre, la mala costumbre, esto es y inicial, ¿no? Que tiene que ver con la posición inicial. Ya que estamos usando las i's, bueno, hagámoslo bien. Y tenemos acá que es la velocidad inicial multiplicado por t menos t sub 0, ¿sí? Más aceleración sobre 2 por t menos t sub 0, todo esto al cuadrado, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula general. Yo ahora voy a empezar a reemplazar datos según mi problema. En principio tenemos que i de t es igual a i sub 0, dijimos que valía 0. Entonces no lo anoto, ¿no? Este valor no lo anoto. B sub 0 dijimos que era 0. Este valor no lo anoto, por lo tanto, todo este valor no lo anoto porque se me cancela, pues estoy multiplicando, ¿no? Y bueno, solo anoto entonces la aceleración sobre 2, que dijimos que era g. ¿Está bien? Dijimos que era g. Ahora g, si se dan cuenta, yo la dibujé hacia abajo. Porque es hacia abajo esa aceleración, ¿no? Me acelera hacia el piso. Y también nuestro sistema está hacia abajo, por lo tanto comparten signo, ¿sí? Comparten signo. Por lo tanto, la voy a poner con signo positivo. Esto podría haber cambiado. Si nosotros elegíamos el sistema al revés, como les decía, en ese caso nos hubiese quedado con signo negativo ese 10 de la aceleración. Y bueno, obviamente tengan en cuenta que es 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2, ¿no? Este 2 no hay que ignorarlo, ¿sí? 10 es el valor de la aceleración, el 2 está ahí en la fórmula, como también está esta t, como también está esta otra t, digamos, no lo podemos ignorar, siempre tiene que estar. Multiplicado por t menos t sub 0, que t sub 0 ¿cuánto es? 0, tampoco lo anoto entonces, ¿no? No lo anoto, esto no lo anoto. Al cuadrado, ¿sí? El cuadrado simplemente como no está
no hay nada acá, el cuadrado lo distribuimos a la t. ¿Está bien? No se hace normalmente eso, pero como acá no hay nada, se puede. ¿Sí? Bien, y esto lo podemos sobreescribir, ¿no? 10 sobre 2, podemos escribirlo como 5, está en positivo, así que lo dejamos con 5 positivo. Y esta sería nuestra ecuación horaria. Fíjense que simple nos quedó eligiendo ese sistema. De la otra forma, nos iba a quedar igual, más o menos simple, pero bueno, puede llegar a la confusión. Entonces, acá nos quedó bastante sencillo. Y todo positivo, por suerte. Entonces podemos plantear, se me ocurre a mí, la forma de resolverlo es poder plantear dos situaciones temporales que nos interesa y que tal vez conozcamos algunos datos de ellas. Por ejemplo, si nosotros planteamos el t tal que sea igual a 0, ¿sí? ¿Sí? Tal que el tiempo sea igual a 0, no nos va a ayudar en mucho porque esto nos va a dar 5 por 0 al cuadrado y esto nos da 0. Evidentemente es la posición inicial. ¿Sí? No nos ayuda mucho. Pero por ejemplo, si planteamos un t tal que el tiempo sea igual a al tiempo final, ¿sí? Al tiempo final, que no lo conozco, ¿no? No lo conozco. El tiempo final hablaría del tiempo total en recorrer desde el punto de reposo hasta el piso, ¿no? Todo esto conllevaría el tiempo final, ¿está bien? El tiempo final. Bueno, no lo conozco, entonces lo pongo como incógnita, lo pongo como TF y coloco esto es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado por t final. Ya le pongo nombre. Si le puse nombre acá, le pongo nombre acá también. Al cuadrado, es decir, reemplazo. Bueno, pero tengamos algo en cuenta, ¿no? Tengamos algo en cuenta. Si estoy partiendo desde este punto como el 0 y recorro todo esto hasta el piso, ¿no? Porque pasó, dije que transcurrió un tiempo final, ¿no? Entonces recorrí todo eso. Por lo tanto, también recorrí toda esa distancia, ¿se entiende? Toda esta distancia h. Y por lo tanto, sé que la posición cuando t sea igual al tiempo final es igual a h. Esto es, digamos, conocido, ¿no? Esto sale de pensar un poquito el qué me está indicando esta ecuación. Esta ecuación siempre me indica, las ecuaciones horarias siempre nos van a servir para saber la posición en un tiempo dado. En este caso, en el tiempo final la posición va a ser en el piso. Y por lo tanto recorrió una distancia h desde nuestro origen. ¿Sí? Está bien, luego haremos el paralelismo de nuevo, porque capaz es un poco confuso, de plantearlo con el cero desde el piso. ¿Sí? Ahora nuestro cero está acá arriba, por lo tanto, habiendo recorrido toda esta distancia, recorrió una distancia h, por eso se pone h, ¿sí? Que no nos confundamos. Y acá tenemos una ecuación. Ahora planteemos la otra, por ejemplo, para el tiempo donde el tiempo es igual a t1. ¿Y cuál es t1? De nuevo me pones un nombre distinto. Bueno, t1 es este. T1 es cuando justamente pasa por este punto de inflexión donde empezamos a contar el último segundo, donde empezamos a contar los 67 metros, como lo quieran ver. ¿Está bien? T1 es ese. Entonces yo pongo, bueno, T1. Lo mismo, ¿no? 5 metros sobre segundo al cuadrado, esto no cambia. T1 al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la distancia que he recorrido desde el 0 hasta T1, digamos, hasta que transcurrió un tiempo igual a T1? Bueno, recorrió H minúscula. Y fíjense la importancia entonces de nombrarlas en los pasos previos. ¿Sí? Entonces nos queda que todo esto vale H minúscula. Y por lo tanto nos queda del lado derecho lo mismo. 5 metros sobre segundo al cuadrado por T1 al cuadrado. ¿Sí? Bien, hasta ahora no tenemos mucho. Tenemos de hecho más incógnitas. Tenemos 4 incógnitas. Tenemos H mayúscula, H minúscula, T final y T1. ¿No? ¿Cómo podemos resolver esto? Realmente parece confuso. Bueno, no es tanto así. No es tanto así. Resulta, resulta que me puedo dar cuenta de un par de cositas, ¿no? Empecemos por tal vez lo espacial, que se ve bastante claro en el gráfico, ¿no? Nosotros habíamos reconocido esta ecuación, esta propiedad de las letras que definimos. Bueno, ¿por qué no reemplazar acá dentro de esta h con lo que está a la derecha de su igualdad? Si son iguales los términos, ¿por qué no puedo reemplazarlos? Claro que puedo. Entonces ya nos vamos adelantando y voy a ocultar ya el enunciado, lo tienen ahí en la guía. Me lo pueden pedir, si no, al Instagram, recuerden, Instagram, lambda clases, punto clases, acuérdense del punto, por favor. ¿Sí? Bueno, ya que tenemos, podríamos usar esta ecuación, que voy a llamar ecuación 1, la podríamos usar acá para reemplazar y nos quedaría entonces 67 metros más h minúscula, ¿sí? Igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Solo estamos reemplazando algo que reconocimos, que requería un poco de creatividad. ¿Está bien?
Y en este caso simplemente dejamos h minúscula, porque ya tenemos, miren, ya tenemos la misma incógnita. Antes eran dos incógnitas distintas, ahora al menos tenemos la misma. Y luego veremos cómo manipulamos eso. 5 metros al segundo al cuadrado. TF al cuadrado. Bien. Otra forma era despejar h minúscula y reemplazar acá. ¿Sí? Era otra forma que tal vez era más directa, pero bueno, no me avivé. Sigamos con este método para no confundirnos. Y ahora tenemos otra ecuación de la cual no mencioné, para no confundir, pero que también está presente. Fíjense, ¿qué pasa si yo digo que t final es igual a t1 más un segundo? ¿Es verdad? ¿Es mentira esto? Yo lo reconozco como completa verdad. ¿Por qué? Porque T1 es el tiempo transcurrido desde el cero, desde el reposo, hasta este punto, habíamos dicho. Y desde este punto hasta el final, transcurrió un segundo. Entonces, si sumo esos tiempos, sin duda alguna voy a tener el tiempo total desde el inicio hasta el piso. ¿Sí? Porque no perdí ningún milisegundo ni ninguna fracción. No, no, no. Esto fue T1 más un segundo. Seguramente entonces nos va a dar el tiempo final. Si no lo entienden, retrocedan el video un poco, pónganlo en cámara lenta, escuchen lo que estoy diciendo y lo van a entender. Bien, entonces nos queda esta ecuación que parece que no hace mucho. Parece que no hace mucho. Pero si lo reemplazamos, perdón, acá me había quedado T. Era T1, disculpen la confusión. Pero si lo reemplazamos acá arriba, ¿sí? Si reemplazamos esto que lo reconocemos como ecuación 2 acá arriba, nos va a quedar, en efecto, 67 metros más h minúscula igual a 5 metros al segundo al cuadrado por t1 más un segundo al cuadrado. Que parece que no hace mucho de nuevo, pero al final fíjense, nos quedaron dos ecuaciones y dos incógnitas. Esto es totalmente, se puede resolver, ¿sí? No hay ningún problema para resolver esto, ¿está bien? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer una resta de ecuaciones, que parece un poco loco, pero para no confundir también, si no saben hacer resta de ecuaciones, pueden meter todo este término ahí adentro, ¿no? Porque h equivale a 5 metros sobre segundo al cuadrado por t1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿por qué no puedo meterlo acá adentro? ¿Sí? Esto se puede. Y lo vamos a hacer acá. Acá abajo. Bien. Acá abajo lo vamos a hacer rápidamente y nos queda 67 metros. Fíjense que ahora es álgebra nomás. Una vez que nos dimos cuenta de estas cosas, de que podíamos nombrar ciertos periodos y cómo hacer con confianza para nombrar ciertos periodos que conocemos, o que parece que conocemos un poquito de ellos al menos, el resto es álgebra, ¿sí? El resto es manipular ecuaciones, que creo que no es la dificultad de la materia, ¿verdad? No va por ahí la dificultad de la materia. Entonces nos queda así. Nos queda esta ecuación, fíjense. Fíjense qué lujo. Y bueno, voy a distribuir el cuadrado. Ustedes saben que esto es el cuadrado de binomio, ¿no? Entonces nos queda t1 al cuadrado, todo entre paréntesis todavía, más 2 segundos por t1 más 2 segundos al cuadrado. Perdón, un segundo al cuadrado. ¿Sí? Para el que no recuerde, esto sale de acá. ¿Sí? Sale de ahí. ¿Está bien? Bueno, si no, pueden buscar cuadrado de binomio en internet y les sale. ¿Sí? Si no me equivoqué con las cuentas, esto simplemente va a requerir distribuir. Y bueno, este trabajo lo estoy haciendo para que lo tengan en cuenta, para que les salga el resultado final bien. Pero entiendo que no posee ninguna dificultad, ¿no? Para ustedes seguramente. Entonces nos queda 2 segundos, lo voy a anotar completo así queda clarito. Por 5, ¿sí? Estaba queremos distribuir el 5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, 5 metros sobre segundo, nos queda entonces 10 metros sobre segundo por T1. Si no me equivoco, sí, más 5 metros, ¿sí? Más 5 metros, muy bien. Bueno, todo esto nos está dando en metros. Parece que tiene sentido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, podemos pasar 5 metros acá restando y nos queda 62 metros. Fíjense que estos términos se nos cancelan y nos queda 62 metros igual a 10 metros sobre segundo por T1. Que parece loco, pero si pasamos esto dividiendo para acá, nos queda que T1 en efecto es igual a 6,2 segundos.
Y ahora, ¿qué ecuación teníamos acá? Bueno, teníamos que t final, está acá arriba la ecuación 2, era igual a t1 más un segundo. Por lo tanto, t1 más un segundo, 6,2 más un segundo es 7,2 segundos. ¿Y de qué nos sirve esto, Willy? Bueno, nosotros teníamos esta ecuación de acá. Fíjense, para averiguar h teníamos esta forma. Simplemente necesitamos averiguar h y lo único que nos faltaba es obtener t final. Bueno, ya tenemos t final. Ya tenemos t final. Es cuestión de hacer esa cuenta, ¿no? De hacer la respuesta a va a ser entonces h es igual a, y esta cuenta la tienen que hacer ustedes, se las dejo de tarea, 5 metros sobre segundo al cuadrado por t final, que dijimos que era 7,2 segundos. Todo esto al cuadrado. Fíjense cómo está el cuadrado acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, así se resolvió. Como digo, esta parte de algebraica no les tiene que resultar costosa, o al menos que no les asuste mucho, porque realmente se llega a algo. ¿Sí? Todo está pensado para que se llegue a un resultado. Y esta sería la respuesta del punto A. El punto B les cuento, dice, bueno, el tiempo que tarda en llegar al piso, según el método que usemos, lo íbamos a averiguar al toque o no. En nuestro caso fue así. Fíjense, el tiempo que tarda en llegar al piso es 7,2 segundos. Ya tenemos el punto B. Como les decía, no es de mayor complejidad. La velocidad de llegada, esto tendrá que ver con otra ecuación horaria que vamos a plantear por acá. Obviamente, cuando nos dice velocidad de llegada, se refiere a la velocidad que tenía justo en el punto final, en el tiempo final. Y la ecuación horaria de la velocidad en general para un MRV consiste en velocidad inicial más aceleración por t menos t sub 0. En este caso, habíamos dicho que la velocidad inicial no tenía valor, es decir, era nula, mejor dicho, y podemos escribir entonces simplemente velocidad en función del tiempo es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque la aceleración en nuestro caso era la gravedad, por t, porque t sub 0 valía 0 también, ¿no? Así nos queda, y si queremos averiguar la velocidad de llegada, simplemente hay que hacer la ecuación velocidad final es igual a velocidad cuando el tiempo vale tiempo final, que esto es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por t,2 segundos. Esto da 72 metros sobre segundo, ¿no? Bien, creo que hasta ahí estamos. El gráfico se los voy a dejar de tarea, me lo pueden enviar si tienen alguna duda por el grupo o pueden molestar en el Instagram de lambda.clases. Les deseo una buena jornada, una buena semana y espero que se haya entendido bien. Cualquier consulta me pueden avisar, voy a intentar dejar una carpeta con apuntes, entre ellas este ejercicio, así como está, y también con otro resolución que había hecho para un alumno. Así les queda también, bueno, ambas versiones, ¿sí? Me despido y bueno, que tengan buena semana.